Ok, vamos a resolver el ejercicio uno de la ayudantía número 8, que se trata sobre flexión. Bueno, como indica el enunciado, tenemos una viga de acero que tiene que soportar una carga F de 2000 kilogramos fuerza. Hay que determinar el factor de seguridad con el que trabaja y te dan la densidad del material, te pide un DSL, diagrama de momento flector, etcétera. Entonces, vamos a partir por orden. Vamos a partir primero por el DSL. Bueno, espérame aquí. Repercusión, no. Ya. Ahí está lo que estoy buscando, ya. Entonces, ahí va a estar la viguita, ¿cierto? Voy a tener aquí la fuerza. La fuerza, vamos a ponerle la FA. Esta es FF, esta es la fuerza F que te dan por dato. A ver, si uno hiciera sumatoria de momento en este punto, se daría cuenta que esta fuerza, la FA, tiene que ir hacia abajo. Entonces la voy a dibujar bien de inmediato. Y aquí viene FB. Sí, las distancias son 2 metros y 6 metros. Ya, entonces ahí está el DCL completo. Faltaría colocar las distancias por completitud. Ahora bien, fíjense que te dan la densidad. Eso quiere decir que la barra tiene un peso. Por lo tanto, la manera en cómo nosotros vamos a representar eso es como una carga distribuida, donde el peso por unidad de metro, ¿cierto? Podría estar en, no sé, kilonewton metros. El peso por unidad de metro lo vamos a llamar Q. Ya, entonces, bueno, este sería el DSL. Lo primero que voy a hacer entonces es encontrar este Q. Ya, para eso, lo primero que me toca es calcular el área. El área de esto sería la suma de el área de este rectángulo, de este de aquí y de este de aquí. Entonces, el área total vendría a ser, bueno, 200 por 20 por 2, ¿cierto? Que serían las dos patitas de la viga, doble T. Entonces sería 200 por 20 por 2. Y a eso le sumo la parte vertical, que sería, bueno, en este caso sería 600 menos 40, porque lo que estoy buscando es esta altura solamente, o sea, de ahí. Entonces sería 600 menos 40 multiplicado por su espesor, que sería 12. Ya, si hacen ese cálculo, les va a dar 14.720 milímetros cuadrados. A ver, voy a hacerlo igual para confirmar. 200 por 20 por 2 más 560 por 12. 14.720 milímetros cuadrados. Esto, si ustedes lo pasan a centímetros cuadrados, son 1.147,2 centímetros cuadrados. Ahora, el Q, como está en kilonewton por metro, vendría a ser, te dan el gamma. Voy a ir haciendo las unidades aquí abajo. Entonces, el gamma es gramos por centímetro cuadrado. Gramos por centímetro cúbico, perdón. Ya, entonces, ahora, estos gramos los tengo que pasar a fuerza peso. Entonces, eso lo voy a tener que multiplicar por G. ¿Sí? Entonces, aquí te queda esto en metros por segundo cuadrado. Si aquí
si aquí paso esto a kilos, entonces aquí 1000 gramos es 1 kilo. Por lo tanto, esos se te van y kilogramos por metro por segundo cuadrado te queda en newton. Entonces ahora estamos trabajando en newton partido en centímetros cúbicos. Si esto lo multiplico por el área, que en este caso el área transversal, ¿cierto? Que sería este dato aquí que lo tengo en centímetros cuadrados. Al final, centímetros cuadrados, se te va aquí los centímetros cuadrados, se te van los cúbicos y te queda newton partido en centímetros. ¿Sí? Yo lo quiero en kilonewton partido en metro. Entonces, aquí habría que hacer un par de conversiones más. 100 centímetros es 1 metro y 1000 newton. No, al revés. Aquí tengo que 1 kilonewton son 1000 newtons. Entonces, al final, si multiplico todo esto, estos se te van. Ah, no. Aquí tengo, si divido todo esto por 10 a la 4, porque este es 10 a la 6, 10 a la 4, al final me va a quedar este Q, que sería el peso por unidad de metro, me va a quedar en kilonewton por metro. Entonces, ese cálculo al final les va a dar 1,13 kilonewton por metros. Ya. Entonces aquí, este resultado número 1, bueno, este lo voy a guardar acá. Ok, entonces aquí dijimos el DCL este está listo. Lo que nos queda determinar el diagrama de momento flector. Para eso, lo que voy a tener que hacer, me voy a llevar este aquí abajo. Ya. Lo que tengo que hacer primero para eso es calcular cuál es el valor de las fuerzas. Entonces aquí les recuerdo que este diagrama de cuerpo libre se puede escribir de otra manera, ¿cierto? Donde aquí está la FA. La dibujé al revés de nuevo. Eh, Aquí está la FA, FB, F. Y esta carga distribuida la puedo representar como una carga puntual, donde su magnitud va a ser Q por el largo total de la viga, en metros, ¿cierto? Y se va a posicionar justo en el centroide de la viga. Entonces, esto dijimos que es equivalente. Entonces yo de aquí puedo hacer el cálculo, porque si hago sumatoria de momentos en B, esta distancia dijimos que vale 2 metros, si no me equivoco, 2 metros, y esta distancia 6 metros. Si la viga vale 8, entonces esta distancia vale 4. ¿Ya? Entonces la sumatoria de momentos en B me deja la única incógnita FA. Aquí voy a hacer un poco cómo, o sea, demostrar un poco cómo es el cálculo. Entonces sería momento de F, sería momento negativo, sería menos 2. Ah, por cierto, a mí me gusta trabajar en sistema internacional, así que esos 2000 kilogramos fuerza los voy a transformar a newton y después los voy a dividir en 1000, te queda 19.000, o sea, perdón, 19,62 kilonewton, ¿ya? Entonces sería 19,62, ¿ya? 19,62 kilonewton, ¿cierto? Esto lo multiplico por la distancia, que sería la distancia hasta F, que serían 6. Ya, eso sería el momento de F. El momento de A más FA, momento positivo, por la distancia que son 2, menos Q, que Q dijimos que vale 1,13 kilonewton por metro,
multiplicado por los metros te da los kilonewton. Aquí los metros, el tamaño L vendría a ser la viga completa. Por lo tanto, sería 1,13 por 8 metros. Eso sería la fuerza, Q por L. Y como estamos calculando momento, tengo que calcular la distancia que hay desde B hasta Q por L, que en este caso serían 2 metros. Ya. Se fijan, la única incógnita sería F sub A. Si hacen este cálculo, el valor de F sub A va a ser 67,9 kilonewtons. Y F sub B, por sumatoria de fuerzas en el eje Y, tiene un valor de 96,56 kilonewtons. Ya. ¿Qué más nos pide este ejercicio? Diagrama de momento flector. Ya, me voy a saltar a la 3 para terminar con esos cálculos. Bueno, que el peso unitario ya lo calculé. Ese sería el Q. El área de sección igual lo calculé. Sí, eso sería, bueno, el área. Me voy a saltar al 4 entonces, ya hice el 3, voy a hacer el 4 porque estos cálculos como intermedios me gusta hacerlo al tiro. Ya, determinación del módulo resistente. Si ustedes recuerdan, el esfuerzo por flexión se calcula como el momento en ese punto por el radio. eh, si aquí tengo mi viguita y aquí está el eje neutro, entonces el radio sería S. Por el radio dividido en el momento de inercia. El momento de inercia en este caso sería el momento de inercia respecto a este eje. Sería X, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto se puede arreglar pasando el radio dividiendo, ¿cierto? Aquí se puede escribir como módulo resistente. ¿Qué es lo que nos pide? Que al final sería el momento de inercia dividido en el radio. Ahora, ¿cuál es el momento de inercia de esta viguita? Fíjense que el momento de inercia de un rectángulo eh, respecto a su centro vendría a ser B por H cubos partido en 12. B por H cubos partido en 12. Donde B es la base, ahí está B y ahí está H. Entonces, esta figura que tengo aquí, yo la puedo pensar como una suma y resta de rectángulos. Fíjense que si esto lo proyecto aquí, entonces tengo un rectángulo grande menos dos rectángulos pequeños. Eso al final haría la suma total de la... podría ser del área de la viga, pero también aplica para el momento de inercia. Es decir, yo puedo tomar el momento de inercia total, restarle el momento de inercia de estos dos rectángulos vacíos y me va a dar el momento de inercia de la forma. Entonces, el momento de inercia va a ser el momento de inercia de todo el rectángulo que se forma. ¿Sí? Esta distancia son 200 y esta distancia de aquí son 600. Entonces sería 200 base por altura al cubo dividido en 12 menos eh, los momentos de inercia de estas dos secciones vacías, pero yo también las puedo sumar. Entonces, la suma de estos dos rectángulos vendría a ser la base, que serían 200, menos el espesor, que este espesor son 12. O sea, serían 200 menos 12. 200 menos 12. Por la altura, que la altura serían 600 menos esas colitas de ahí que valen 20, por lo tanto, o tienen un valor de 20, por lo tanto serían 560. Vamos a ponerle aquí 600 menos 40. Y esto al Q, dividido en 12, me va a dar el momento de inercia total. Y el momento de inercia total, si ustedes lo calculan, les va a dar
Pero aquí no lo dejé tan expresado tan correctamente, pero este es el valor. 0,8457 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Les digo porque mejor hubiera pasado el 8 hacia acá y lo hubiera dejado elevado a la décima. Pero no importa. Ese es el valor. Finalmente, si ustedes dividen el I en C, que vale 300 en este caso, dijimos que era esta distancia, les va a dar el módulo resistente que tiene un valor, en este caso, de 2,83 por 10 a la 6 milímetros cúbicos. Listo, entonces ya tenemos completado la uno, no, la 3, la 4 y la uno. Ahora vamos a hacer la 2, la 5 y la 6. Entonces, el diagrama de momento flector, mm, a ver, ya. Ahora voy a hacer el diagrama de momento flector. Un segundo. Ya, gente, volví. No voy a cortar esta parte porque así lo vuelvo más real. Ya. Entonces, el diagrama de momento flector. Aquí los datos importantes que necesitamos tener a mano son las fuerzas. En este caso, FA dijimos que vale 67,9 kilonewton. FB vale 96,56 kilonewton. F vale 19,62 kilonewton. El Q vale 1,13 kilonewton metros. Esta distancia son 2. Esa distancia de ahí son 6. Y por ahí está. Ya. Entonces, fíjense, aquí a veces los ejercicios les piden calcúleme el esfuerzo máximo. A ver, y se los voy a mostrar. Deme un segundo. Ya miren, a veces los ejercicios les piden calcúleme el esfuerzo máximo, no te piden calcúlame el diagrama de momento flector ni nada por el estilo. Entonces, en esos casos, a veces no conviene hacer el diagrama de momento flector, porque a veces es un poco tedioso y si uno no practicó con esto, puede enredarse solo. Entonces, ahí lo que a veces conviene es estudiar y darse cuenta que estas figuras ya están tabuladas. Por ejemplo, fíjense, aquí esta es una viga uniformemente distribuida. Fíjense que para este tipo de carga, el momento máximo siempre va a estar al medio. Eh, Estas ya son un poco más complejas. A ver, estoy buscando alguna carga puntual. Fíjense la carga puntual. El momento máximo también va a estar justo en el punto de aplicación de la carga. Aquí también, aunque la carga esté corrida, el momento máximo va a estar en el punto de aplicación de la carga. Aquí lo mismo. Eh, Aquí fíjense que la carga está corrida y el momento máximo está en uno de los dos puntos de aplicación de la carga. Aquí lo mismo.
Y bueno, estas cosas espero que no les aparezca a ustedes de viga empotrada. Aunque igual estaría bueno que le pegaran un ojito para que tengan una idea de dónde están los momentos máximos dependiendo del tipo de viga. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes, digamos que tienen una viga así, o esta, ¿ya? Si ustedes tienen esta viguita, digamos que aquí tiene una carga distribuida, ¿sí? El diagrama de momento flector de esta viguita va a ser la suma del diagrama de momento flector de la viga negra que está al fondo, que sería esta, más el diagrama de momento flector que vimos al principio, que era una parábola, donde el momento máximo está al medio. Entonces, que sería por aquí. Entonces, en estos casos lo que ustedes tienen que hacer es tomar la viga completa, hacer un corte y analizar cómo se comportan las fuerzas internas en ese punto. Ahora, ¿dónde voy a hacer los cortes? Los voy a hacer aquí, aquí y aquí. ¿Por qué los voy a hacer ahí? Porque yo sé de antes que los esfuerzos máximos van a estar en alguno de los puntos de donde se está aplicando la carga puntual o eventualmente podría estar al medio, porque el momento máximo de la carga distribuida está al medio. Aunque realmente como la carga distribuida es mucho menor a las cargas puntuales, piensen que en nuestro ejemplo estamos hablando de 1,13 kilonewton por metro, por L en este caso, versus la carga puntual que tiene un valor de casi 100 kilonewton. Entonces es muy difícil que el esfuerzo máximo esté ahí. Lo más probable es que esté en alguna de las dos cargas puntuales. Entonces, si a ustedes, en resumen, les están pidiendo calcular el esfuerzo máximo, si ustedes conocen previamente cómo se comporta el diagrama de momento, no tienen por qué calcularlo. Hacen el corte en esos puntos y analizan cómo son los esfuerzos ahí. Ahora, en este ejercicio, que fue ejercicio de certamen, les están pidiendo además no solo calcular el esfuerzo máximo y el factor de seguridad, les están pidiendo el diagrama de momento flector. Entonces, en este caso hay que hacerlo. Ya, pues, entonces, si quieren un ejemplo de lo que les acabo de comentar, de lo de las tablas y eso, o cómo hacerlo, en la ayudantía número 7 hay un ejercicio que está resuelto de tres maneras diferentes. Entonces ahí practiquen con eso. Por ahora, este es solamente hacer el diagrama de momento flector. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a hacer un corte de la viga justo antes de donde esté la carga puntual. ¿Sí? Eso me va a dar, a ver, voy a dibujar por aquí formas, líneas. Ahí, exageré, pero bueno, ya aquí una línea. Ya. Entonces, este va a ser mi eje X, que va a estar en metros. Aquí voy a dibujar mi eje Y, que va a ser la fuerza cortante que va a estar en kilonewtons. ¿Sí? Entonces, lo primero, si hago un corte, como les digo, antes del punto B, va a quedar un segmento de viga con esta distribución. FA, aquí. Aquí una carga distribuida, que sería Q por X.
En realidad, espérenme, esto sería solo Q. Eh, esta distancia de aquí es X. Ya. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Fíjense, si hago sumatoria de fuerzas en el eje Y, por condición de equilibrio, esto tiene que valer cero. Entonces, te queda menos FA menos B, y esto sería menos Q por X, ¿cierto? Que sería la fuerza que viene aquí a reemplazar la carga distribuida. Y esto tiene que valer cero. Entonces, de aquí que se obtiene que el valor de la fuerza cortante en este caso vale menos FA menos Q por X. Si ustedes reemplazan esos valores, les va a dar menos 67,9 menos 1,13 X. Esta es U. Esto es B1. Ahora fíjense que eh, esto me está diciendo que la B, la V en realidad, la fuerza cortante tiene que ir hacia arriba para que se mantenga el equilibrio. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Eso es todo. Me está diciendo que la B tiene que ir hacia arriba para que mantenga el equilibrio. Ahora, esta función que está aquí es la que yo voy a graficar en mi diagrama de fuerza cortante. Entonces, fíjense que si yo evalúo en cero, me da cero. No, perdón, me da menos 67,9. Entonces, ese es mi valor inicial. Este es menos 67,9. Y si yo evalúo en la distancia 2, me va a dar el valor final. Esto es una recta. Entonces, el valor final les va a dar acá menos 70,16, que sería evaluar la función B1 en 2. Y entonces la recta viene aquí. ¿Ya? Ahora, eh, fíjense que lo otro, a pesar de que me da, esto era lo que quería decir delante, a pesar de que B me da un valor, digamos, positivo en nuestro sistema de referencia usual, yo lo voy a graficar negativo porque recuerden que nuestra convención para este tipo de ejercicio nos indica que esto es lo positivo. Entonces, como el resultado me dio que B tiene que ir hacia arriba, yo lo grafico hacia abajo, porque sería el negativo en este caso sería este. Ah, no, eso no aquí. Sería así. ¿Ya? La ventaja de esto, de esta nueva nomenclatura, o de esta nueva convención, es que ustedes si siempre dibujan el B hacia abajo, en esta ecuación el B les va a quedar negativo. Al pasarla hacia la derecha, les va a quedar positivo siempre y el resultado que les dé aquí es la función que tienen que graficar. Ahora, con respecto a B2, aquí hay que hacer un nuevo corte, pero lo voy a hacer antes de F. ¿Sí? Puede ser en cualquier sección antes de F. Entonces, si ustedes hacen ese corte, les va a quedar eh, aquí FA, FB. Aquí, antes de FB, voy a tener una carga distribuida que vale Q por 2. Y luego de FB, como la carga distribuida va cambiando, porque el corte yo lo voy haciendo así, miren. Fíjense que esto es lo que está diciendo esto es lo que dicen los gráficos. ¿Qué pasa si yo voy haciendo cortes sucesivos?
cómo se va comportando la fuerza cortante. Entonces, eh, como existe una carga distribuida, la fuerza cortante en este caso tiene que ir aumentando, ¿sí? Aquí es lo mismo. A medida que yo voy haciendo el corte después de B, la fuerza cortante tiene que ir aumentando debido a la carga distribuida. Y ahora este va a ser mi nuevo X, ¿sí? Aquí aparece la fuerza cortante, bueno, y el momento. Si ustedes hacen sumatoria de fuerzas en I, les va a dar que para que se mantenga el equilibrio tiene que cumplirse esta ecuación. Menos FA más FB menos Q por 2, que sería el pedacito de carga distribuida que quedó antes de B, menos Q por X, que sería la carga distribuida que se va sumando a medida que me voy avanzando, y menos B. Eso tiene que ser cero. Como les digo, si despejo B y reemplazo estos valores de aquí, que ya los tengo todos, eso les va a dar una función. Y esa función tiene este valor, 26,4 menos 1,13x. Sería B2. ¿Ya? Por lo tanto, ahora yo tengo cuánto es el valor de la fuerza cortante en el tramo 2. Este sería el tramo 2, este sería el tramo 1. Entonces, al inicio del tramo, sería como que yo evalúe x en cero. Entonces, si yo evalúo en cero, me va a dar 26,4. Por lo tanto, el valor inicial, perdón que no está a escala, del segundo tramo son 26,4 kilonewtons. Y ahora, para yo saber cuál es el valor al final del tramo, tengo que evaluar en 6, ¿sí? Que sería este tramo. Entonces, al evaluar en 6, ¿sí? Fíjense que esto le va a restar valor a... En valor va a ir restando a mi valor inicial del tramo. Por lo tanto, voy a tener que terminar más abajo. Y lo otro es que tiene que tener la misma pendiente que esta, porque fíjense que el X va acompañado por la misma pendiente. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo, es decir, evaluar B2 en 6, les va a dar que el tramo tiene que terminar en 19,44. Ahí viene la función. Uy, ahí. ¿Ya? Entonces, este sería el diagrama de fuerza cortante. Ahora, ¿por qué hago el de fuerza cortante? Porque el diagrama de momento flector está directamente relacionado con el de fuerza cortante. Si esto es X en metros y esto sería M. Sí, que en este caso va a estar en kilonewtons por metros. Este primer intervalo de aquí, es decir, M1, esto va a ser M1 y M2. M1 va a ser igual a la integral de B1 en dx. Entonces, M1 va a ser la integral de este polinomio de aquí. O sea, sí, de este polinomio de aquí. Entonces, al integrar eso les va a dar menos 67,9x menos 1,13x cuadrado medios más una constante. Esa constante es el valor del momento al inicio del intervalo. En este caso, como no hay ningún momento libre ni nada al comienzo, aquí no hay nada, entonces el momento en cero es cero. Por lo tanto, esta constante es cero. Y esta sería entonces la función que define el primer intervalo. Fíjense que si yo evalúo en cero, me da cero. Entonces, la función va a partir acá en cero. Si yo evalúo M1 en 2, te va a dar el valor del intervalo. O sea, perdón, el valor al final del intervalo. Ese valor les va a dar menos 138,1. Y como es cuadrática, viene así. Y ese valor de ahí, menos 138,1. Fíjense que también, como este signo es negativo, la parábola tiene que ser así. Entonces yo sé más o menos cómo funciona. Luego, como ya tengo el primer intervalo, para completar el diagrama de momento flector, tengo que hacer el segundo.
El segundo sería la integral de B2 en dx. B2 es esto. Esa integral sería 26.4x menos 1.13 x cuadrado medios más una constante que, como les dije, sería el valor al principio del intervalo. Ese valor sería este, que en este caso sería el menos 138,1. ¿Cómo sé que está bien? Fíjense que si yo evalúo en 0, que en realidad aquí 0 es el principio del intervalo 2, si yo evalúo en 0, me da menos 138,1. Y eso es justo el valor en 0 de este intervalo, aquí, menos 138,1. Y ahora, si yo evalúo M2 en 6, me tiene que dar cuánto va a valer el momento al final del intervalo. Ahora, esto siempre tiene que dar 0, a menos que haya algún momento libre, pero en este caso no lo hay. Si ustedes evalúan esto en 6, se van a dar cuenta que les da un valor muy cercano a 0. Eso significa que está bien. Y la función viene algo así. Y aquí está su diagrama. Fíjense, ahí está la viga. Aquí está cómo se comportan las fuerzas cortantes a lo largo de la viga. Y aquí está cómo se comportan los momentos flectores a lo largo de la viga. Ahora, ¿dónde está el momento, la fuerza, el momento máximo? Justo donde se aplica la carga puntual, como lo habíamos hablado antes. Hoy aquí se fue el chancho esto. Eh, Ahí está. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Esto está listo. Ya, el esfuerzo máximo también lo tenemos y nos falta el factor de seguridad. El esfuerzo máximo es... Ah, no lo tenemos, hay que calcularlo. 5. El esfuerzo máximo sería... El esfuerzo de flexión máximo sería el momento máximo dividido en el módulo resistente. Momento máximo ya lo habíamos calculado, serían menos 138,1. Menos 138,1. Esto está a kilonewton metros. Ya, yo lo voy a multiplicar por 1000 para que me dé newton metros. Y esto si lo divido, eh, por cierto, y si lo multiplico por otros 1000, esto me queda en newton milímetros. ¿Sí? Y ahora el módulo resistente, ya lo habíamos calculado antes, eso valía 2,83 por 10 a la 6 milímetros al cubo. Ahora, estos se te van con eso, y al final te queda que el esfuerzo, como está en newton partido en milímetros cuadrados, te queda en megapascales, y eso vale 48,8 megapascales. Finalmente, el factor de seguridad vendría a ser, el material es eh, acero A42/27. Entonces este sería el esfuerzo de fluencia, 270 dividido en 48,8. Y eso les va a dar un valor de 5,5. Ya. Entonces, ese es el ejercicio 1. ¿Alguna duda? No, ninguna. Explicaste bacán. Ya, buena. Dicen. Ya. Esta pizarrita no sé si se las envíe, pero tengo la pauta. Y esa va a estar subida. Ahora, vamos a hacer el ejercicio número 2. Un segundo.
Ya, el ejercicio número 2. Tengo por acá. Mm. A ver, ¿qué te dice? El rotor, motor eléctrico. Aquí te da la potencia, te da la RPM. Hay cuatro pasadores, determinar el diámetro del eje de acero y de los pasadores. Ya, pues entonces, el eje de acero que te habla sería ese. Bueno, y los pasadores es obvio. Entonces, obviamente este es un ejercicio de torsión. Acuérdense entonces, primero, vamos a calcular cuánto vale este momento. Entonces, torsión, la torsión va a venir de la ecuación potencia, va a ser igual a torque por velocidad angular. Ya, ya. Entonces, de aquí podemos despejar que el torque va a ser igual a potencia partido en omega. Yo el torque lo quiero en newton metro. Ya, si aparte aquí, si el torque lo quiero en newton metro, entonces la potencia tiene que estar aquí en watts. Watts. La potencia en watts. Y el omega tiene que estar en radianes por segundo. Porque así se me van los watts. Está bien. Entonces, voy a hacer esta conversión. Ya, la potencia te la dan en 100, en HP. Entonces, 100 HP, eh, si lo multiplico por 747, no, 45,7 watts. Es lo mismo que un HP. Y esto lo divido aquí en 1500. Esto está en RPM, entonces serían revoluciones por minuto. Aquí una revolución, 2 pi radianes y un minuto, 60 segundos. Listo. Entonces, a ver, dibujar. Entonces aquí, si yo resuelvo esto, les va a dar que el torque al final les da en newton metros 474,7 newton metros, o en newton milímetros sería 474,7. Esto está por 10 a la 5 newton por milímetro. Ya, listo. El torque está calculado. Ahora, ya, a ver, primero me están diciendo que quiero calcular el factor o sea, el diámetro de esto. Entonces, aquí uso mano, hago mano de dos ecuaciones. Primero, el esfuerzo cortante de ese eje va a ser igual a la torsión por el radio partido en el radio, partido en el momento de inercia polar. ¿Sí? Esta es la ecuación uno. La otra ecuación es que el factor de seguridad va a ser igual al sigma sub i dividido en 2 porque es cortante. Bueno, en realidad sería así. Sería el tau sub i dividido en el tau, digamos, de torsión. Este sería de torsión. Ya, entonces, si yo aquí puedo calcular de esta ecuación, esta es la 2. De esta ecuación yo puedo calcular cuál va a ser la torsión máxima que podría aguantar el material. Y eso vendría a ser tau sub i dividido en el factor de seguridad. El tau sub i se puede aproximar como el sigma sub i dividido en 2. Y eso dividido por el factor de seguridad. Entonces ahora esto
el material del eje ya tiene un esfuerzo de fluencia de 340 megapascales. ¿Sí? Pasadores, sí. Entonces, aquí te queda 340 megapascales dividido en 2 y dividido en el factor de seguridad que te pide, que son 4. Y eso te va a dar eh, 42,5 megapascales. Este va a ser el valor máximo de esfuerzo que puede aguantar el eje. Entonces ahora, si yo reemplazo este valor aquí, te queda que el tau máximo, este tau máximo, ¿sí? Va a ser igual a la torsión, ya sí, a la torsión por C dividido en el momento de inercia polar. Y el momento de inercia polar sería A, vamos a hacer al tiro esto de los diámetros porque sale más rápido. Este C vamos a hacerlo como D medios. Entonces aquí el momento de inercia polar sería pi por D a la cuarta dividido en 32. Aquí si se truquean, les va a dar 16t dividido en pi por D al cubo. Entonces, si se fijan, eh, la única incógnita aquí es el diámetro. Aquí puedo despejar que el diámetro tiene que tener un valor de la raíz cúbica de 16 por t dividido en pi por el tau max. Y aquí si yo reemplazo, ese t es la torsión y ya la tenía calculada 4,747. A ver, 4,747. Esto es por día a las 5, ya, dividido en pi por los megapascales, 42,5. Fíjense que esto de acá arriba está en newton por milímetro y lo de abajo está en newton partido en milímetro cuadrado, porque es megapascales. Entonces se te van estos y aquí te queda en milímetros cúbicos y la raíz te lo saca a milímetros. Entonces por eso, ojo, siempre trabajan en newton y en milímetros y en megapascales y todo se arregla. Entonces ahora, si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar que el diámetro tiene un valor aproximado de 38,5 milímetros. Listo. Ahora, vamos a los pasadores. Esta sería como la 2. Entonces, ahí tengo mi circulito. Los pasadores, ¿cómo están dispuestos? Así. Ya, pues entonces, fíjense que la torsión viene hacia acá, ¿cierto? La torsión viene así. Ahora, esto es un motor, por lo tanto está girando y digamos que no está acelerando, es decir, que está girando a una velocidad angular constante. Eso significa que tiene que cumplir que la sumatoria de momentos en este eje tiene que ser cero. O sumatoria de torques le coloqué en la pauta, sumatoria de t. Entonces, eso significa que tiene que haber, aquí como lo tengo dibujado, hay un desequilibrio porque está solamente la torsión haciendo un momento. Entonces, lo que nos falta aquí es que cada uno de estos pernitos, pasadores, está haciendo una fuerza o está aguantando cierta fuerza, que es lo que termina anulando los momentos o haciendo el equilibrio. Entonces, como es simétrico todo, vamos a decir que todo esto están haciendo la misma, le están transfiriendo la misma fuerza o se está transfiriendo la misma fuerza a cada pernito. Entonces, para hacer el equilibrio de momentos, te queda la torsión menos el momento que generan estos cuatro pernitos. Y el momento de uno sería esa distancia de ahí
que en este caso son 100 milímetros, esa distancia de ahí por la fuerza, po, ahí está el momento. Entonces sería B por esa distancia que son 0,1. eh, a ver. Lo dejé en milímetros. Dejémoslo en milímetros. A ver. Esto lo dejo en milímetros. Ese sería el momento que hace un pernito, pero como son 4, por 4. Y esto tiene que dar 0. Por lo tanto, ahí uno puede calcular cuál es la fuerza que se está aplicando en cada pernito para que se mantenga el equilibrio total en el machón. Entonces, al final se obtiene que la fuerza, si ustedes reemplazan el valor de aquí por este, ya, si ustedes reemplazan el valor de aquí por ese, les va a dar, como lo tengo acá en milímetros, les va a dar en newtons. Eso les va a dar 1086,75 newtons. Ahí está. Ahora, bueno, estamos casi listos. ¿Por qué? Porque ahora volvemos a hacer mano de la ecuacióncita de antes. El tau, este es por cortante. Cada uno de los pasadores va a ser B dividido en A. Y el factor de seguridad va a ser tau sub I dividido en el tau cortante. De aquí ustedes pueden despejar cuánto vale el tau cortante máximo, que vendría a ser, voy a ver el material, pasadores, 270 megapascales es porque acuérdense que este es el esfuerzo de fluencia dividido en 2. Ya se me olvidó de nuevo. Oye, aquí, C340, ¿no? Ahí. Aquí el de los pasadores serían 270 megapascales. Entonces serían 270 megapascales dividido en 2 y dividido en 4. ¿Saben? Que parece que en la pausa me equivoco. Claro que yes. Estos son 33,75 megapascales. ¿Ya? Bien. Ahora, esto lo puedo reemplazar acá para determinar cuál va a ser el diámetro. Entonces, al final, 33,75 megapascales, que sería el esfuerzo máximo que pueden aguantar los pernitos, para que tenga un factor de seguridad 4, va a ser igual al esfuerzo cortante, que en este caso son 1000. A ver, lo voy a hacer en ecuación. B, y el área de los pernitos sería pi por D, los pasadores D cuadrado partido en 4. Que esto vendría a ser 4b partido en pi por D cuadrado. Si ustedes aquí despejan, les queda que el diámetro va a ser igual a la raíz de 4 por b dividido en pi por... eh, por 33,75. Ya, entonces, para terminar el ejercicio, aquí, esto les tiene que dar 6,7 milímetros aproximadamente. Listo. Bueno, gracias, estudien y tómense la leche.